Tal vez hoy no querías levantarte de la cama. Tal vez llevas días, quizás semanas cargando algo tan pesado que ya ni sabes cómo explicarlo. Una sensación extraña que mezcla el cansancio con el miedo, la tristeza con la incertidumbre, como si estuvieras caminando sobre un puente que se va cayendo bajo tus pies, paso a paso, y no hubiera a dónde correr. Y lo más doloroso no es ni siquiera la situación en sí. Lo más doloroso es la pregunta que no te atreves a hacer en voz alta, pero que llevas dentro como una piedra. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estás? Quiero que sepas algo antes de que sigas escuchando. No vine a darte respuestas fáciles. No vine a decirte que todo estará bien con una sonrisa falsa. Vine a sentarme contigo en medio de tu tormenta, a recordarte que no estás solo, y a contarte la historia de un hombre que sintió exactamente lo mismo que tú estás sintiendo ahora, y que del otro lado de su peor momento encontró algo que jamás esperaba encontrar. Esta es la historia de Job, y tiene algo muy poderoso que decirte hoy. Parte 1 del hombre que lo tenía todo para entender lo que Job perdió. Primero, tienes que entender lo que tenía. La Biblia lo describe en el capítulo 1 con palabras que no dejan lugar a dudas. Era el hombre más grande entre todos los del Oriente. Tenía miles de animales, campos fértiles, una familia numerosa y unida, 7 hijos y 3 hijas. Una vida que cualquiera hubiera envidiado. Pero lo más importante no era su riqueza material. Lo más importante era quién era Job por dentro. La Biblia lo llama íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso significa que Job no era solo un hombre exitoso, era un hombre bueno, un hombre que se levantaba temprano para orar por sus hijos, que cuidaba de los pobres y de los huérfanos, que vivía con honestidad cuando nadie lo estaba mirando. Job no merecía lo que estaba a punto de pasarle, y eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan perturbadora y tan necesaria, porque si eres honesto contigo mismo, hay algo que siempre hemos creído, aunque no lo digamos en voz alta, que funciona así: si soy bueno, si oro, si sirvo a Dios, la vida me tiene que ir bien. Si hago las cosas correctas, Dios me tiene que proteger de las cosas malas. Y entonces llega la tormenta, y esa creencia se rompe en 1000 pedazos. Job estaba a punto de enfrentar exactamente eso. Parte 2 del día que todo colapsó. Imagina que estás en tu casa. Es un día normal, y de repente, en cuestión de horas, llegan los mensajeros uno tras otro. El primero: tus bueyes y tus asnas fueron robados. Los siervos que los cuidaban, muertos. Antes de que Job pudiera asimilarlo, llega el segundo: un fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas y a tus pastores. El tercero: sin pausa, 3 grupos de caldeos atacaron y se llevaron tus camellos. Los siervos muertos. Llega el cuarto mensajero, y este trae la noticia que ningún padre puede soportar: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Cayó sobre los jóvenes y han muerto en un solo día. Todo. Job cayó al suelo. La Biblia dice que rasgó su manto, señal de luto profundo en esa cultura, y se rapó la cabeza. Y en medio de ese dolor absoluto, dijo algo que ha sorprendido a teólogos y creyentes durante siglos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pero la historia no termina ahí, porque lo que vino después fue aún más duro. Job comenzó a enfermarse. Llagas dolorosas cubrieron su cuerpo de pies a cabeza. No podía dormir. El dolor era tan intenso que se sentaba en medio de las cenizas, símbolo de vergüenza y desolación, y raspaba sus heridas con un pedazo de teja rota. Ya no tenía riquezas, ya no tenía hijos, ya no tenía salud. Y fue en ese momento que llegaron las personas que más daño le harían. Parte 3: las voces que más duelen cuando estás en tu peor momento. Hay 2 tipos de personas que aparecen en tu vida. Están los que se van, los que no saben qué decir y simplemente desaparecen, porque tu dolor los incomoda, porque no saben cómo manejarlo, porque es más fácil alejarse que acompañar. Y luego están los que se quedan, pero dicen lo peor. Job tenía 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando se enteraron de lo que había pasado, viajaron desde sus tierras para estar con él. Al principio hicieron algo hermoso: se sentaron en silencio con Job durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra.
solo acompañándolo en su dolor. Pero entonces abrieron la boca. Y todo cambió. Elifaz fue el primero. ¿Quién que fue inocente pereció alguna vez? Job reflexiona. ¿Dónde están los que obraron mal? Seguramente algo habrás hecho. Bildad fue más directo. Si tus hijos pecaron contra él los entregó al poder de su transgresión. Y Sofar, el más duro de los tres. ¿Acaso Dios te pedirá explicaciones? Sepa que Dios te está exigiendo menos de lo que tu iniquidad merece. Puedes sentir el peso de esas palabras. Job estaba en el suelo, cubierto de llagas, habiendo perdido a todos sus hijos y sus amigos, las personas que se suponía que debían consolarlo. Le estaban diciendo que era su culpa, que merecía lo que le estaba pasando, que Dios lo estaba castigando. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces, en medio de tu propia tormenta, alguien te dijo algo así? Es que no estás creyendo lo suficiente. Seguro hay algún pecado en tu vida. Si tuvieras más fe, esto no estaría pasando. Esas palabras no vienen de Dios. Vienen del mismo lugar de donde venían las palabras de los amigos de Job, del miedo disfrazado de teología. Porque cuando alguien ve que una persona buena sufre, le da miedo, le enfrenta su propia fragilidad, y para protegerse, busca una razón que justifique el sufrimiento. Algo habrá hecho, algo habrá fallado, porque si él sufre sin razón, yo también podría sufrir sin razón. Pero Job no estaba dispuesto a aceptar eso, y lo que hizo a continuación es una de las cosas más valientes que registra la Biblia. Parte 4. La fe que llora, Y grita, Y aún así cree. Ya comenzó a hablar, y habló con una honestidad que muchos creyentes nunca se han atrevido a tener. Maldijo el día en que nació. Dijo que prefería no haber existido. Clamó que su dolor era insoportable. Le preguntó a Dios por qué lo había abandonado. Le exigió una respuesta. Le dijo que se sentía como un enemigo en sus manos. Algunas personas leen eso y se escandalizan. ¿Cómo se atrevió a hablarle así a Dios? Pero yo te digo algo. Eso no es falta de fe. Eso es la fe. No la fe performativa. No la fe del que sonríe en la iglesia y dice todo está bien cuando por dentro se está cayendo. Sino la fe brutal, honesta, desesperada del que dice: no entiendo nada de lo que está pasando, pero sigo hablándote, sigo volteando hacia ti, porque aunque no tenga respuestas, sé que tú eres el único que puede dármelas. Job no se fue a buscar ídolos, no buscó amuletos ni rituales, no recurrió a la amargura. Se quedó quebrado, confundido, furioso incluso, pero se quedó. Y entonces dijo algo que se ha convertido en una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. En el capítulo 19, en medio de su dolor más profundo, con el cuerpo destruido y el corazón roto, Job levantó la voz y declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Lo escuchas? En el peor momento de su vida, Job no declaró su dolor, declaró su certeza. Mi Redentor vive, no vivió. No ojalá viva. V y punto pericenti punto act y v.ral. Eso es lo que separa a los que sobreviven las tormentas de los que son destruidos por ellas. No la ausencia del dolor, sino la presencia de una certeza que el dolor no puede borrar. Parte 5. Cuando Dios habla desde la tormenta, después de todos los discursos, los de los amigos, las respuestas de Job, llegó el momento más impresionante de toda la historia. Dios habló, y lo hizo de una manera inesperada, desde el torbellino, desde la misma tormenta, no desde la calma, no desde un lugar tranquilo y seguro, desde el centro mismo de lo que más asustaba. Y lo primero que dijo no fue una explicación, no fue una disculpa, no fue un manual de respuestas. Dios le hizo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba? ¿Has llegado hasta las fuentes del mar? ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? Pregunta tras pregunta, no para humillar a Job, sino para expandirlo, para llevarlo más allá de los límites de su propia comprensión, para mostrarle que el Dios que sostenía el universo también lo sostenía él, aunque no lo pudiera ver. Y entonces sucedió algo extraordinario. Job, después de escuchar a Dios hablar, respondió con una frase que lo cambia todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes de la tormenta, Job conocía a Dios de oídas, lo que le habían contado, lo que había leído, la teología que había aprendido, una fe de segunda mano. Pero después de la tormenta, después del dolor, después de las preguntas sin respuesta,
Después de los amigos equivocados y las noches sin dormir, Jab conocía a Dios de otra manera. Lo había visto, no con los ojos físicos, sino con algo más profundo. Con el corazón, había sobrevivido lo imposible y había encontrado a Dios en el centro de ello. Eso es lo que la tormenta puede hacer por ti, si se lo permites. Parte 6: la restauración que nadie esperaba. Y entonces el capítulo 42 narra algo que deja sin palabras. Dios restauró a Jab. No solo lo consoló, no solo le habló, lo restauró. La Biblia dice que Dios le dio el doble de todo lo que había tenido. Sus hermanos y hermanas, y todos los que lo conocían vinieron a su casa, y comieron con él, y lo consolaron. Sus nuevos hijos e hijas fueron una bendición, y vivió hasta ver a sus bisnietos. Pero hay algo en esa restauración que quiero que notes muy bien, porque es fácil de pasar por alto. Dios no restauró a Jab antes de la tormenta, lo restauró después, completamente, con creces. Eso significa que el Dios que permitió el proceso también fue el Dios que completó la restauración. No son dos dioses distintos. El Dios que falla y el Dios que rescata es el mismo Dios, trabajando en el mismo proceso, con un propósito que ninguno de nosotros puede ver desde adentro de la tormenta. Y hay algo más. ¿Recuerdas a los 3 amigos de Jab? Los que dijeron todas esas cosas terribles, que lo culparon, que lo juzgaron. Dios los llamó y les dijo: mi ira se encendió contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Dios mismo salió en defensa de Jab y les dijo a sus amigos que fueran a pedirle perdón a él. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Que las personas que te dijeron que merecías lo que te pasó, que te culparon, que te juzgaron sin entender, Dios también vio eso, y Dios no estuvo de acuerdo con ellos. Tu dolor no fue tu culpa, tu tormenta no es tu castigo, y las voces que te dijeron lo contrario estaban equivocadas. Parte 7: en lo que tu tormenta está haciendo en ti. Ahora quiero hablarte directamente, no de Jab, de ti, tú que llevas meses sin trabajo, mirando tus cuentas y sin saber cómo vas a llegar al final del mes. Tú que estás en una relación que se está desmoronando y no sabes si hay algo que se pueda salvar. Tú que recibiste ese diagnóstico médico que cambió tu mundo en un segundo. Tú que perdiste a alguien que amabas y el mundo sigue girando como si nada, y tú no puedes entender cómo. Tú que llegas al final del día completamente agotado, no de trabajar, sino de fingir que estás bien. Quiero que escuches esto con todo tu corazón. Tu tormenta no vino para destruirte, vino para transformarte. Eso no significa que el dolor no sea real, es real. No significa que esté bien lo que estás viviendo. Tal vez no está bien. No significa que debas sonreír y agradecer un sufrimiento que te está costando la paz, la salud o el sueño. Significa que en las manos de Dios, incluso lo más roto puede convertirse en algo poderoso. El fuego no destruye el oro, lo purifica. Le quita todo lo que no es oro, las impurezas, las mezclas, lo que no sirve, y lo que queda es más puro, más valioso, más verdadero que antes. Eso es lo que Dios está haciendo contigo en esta tormenta. Hay partes de ti que nunca hubieran despertado en la comodidad. Hay una fe que solo nace en la oscuridad. Hay una compasión que solo se desarrolla cuando has conocido el dolor. Hay una versión de ti mismo más fuerte, más profunda, más real que solo puede nacer del otro lado de lo que estás viviendo ahora. No te rindas antes de que llegues a esa versión. Parte 8: 3 cosas que puedes hacer hoy. Quiero dejarte algo práctico. No solo inspiración, sino dirección, porque la fe sin acción es como una brújula sin caminante. Lo primero, habla con Dios con honestidad. No tienes que llegar a Él con tus mejores palabras, no. Tienes que fingir que estás bien. Dile exactamente lo que sientes. Si estás enojado, díselo. Si estás confundido, díselo. Si sientes que no lo escuchas, díselo también. Dios puede manejar tu honestidad. Lo que no puede alcanzarte es el silencio que viene del orgullo, de la vergüenza o de la desesperanza que te dice que ya no vale la pena hablarle. Jab habló con honestidad brutal, y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, al final le dijo que él había hablado lo recto. Tu honestidad con Dios es un acto de fe, no de falta de ella. Lo segundo, cuídate de las voces equivocadas. En medio de tu tormenta van a aparecer personas con la mejor intención del mundo que te van a decir cosas que no son de Dios. Te van a culpar, te van a dar fórmulas, te van a decir que si tuvieras más fe, ya estarías bien. Aprende a discernir. No toda voz que viene en nombre de Dios, viene de Dios.
Las palabras que vienen de Dios traen paz. Aunque sean difíciles, traen dirección. Aunque sean incómodas, traen esperanza. Aunque sean honestas, las palabras que vienen del miedo, aunque las digan con buena intención, traen culpa, confusión y vergüenza. Protachei en tu corazón en esta temporada. No todo el que habla de Dios te habla desde Dios. Lo tercero, declara tu fe. Aunque no la sientas. Job lo hizo, en el peor momento de su vida. Declaró, mi Redentor vive. No porque lo estaba sintiendo con euforia, sino porque lo sabía con certeza. Hoy, aunque no sientas nada, puedes declarar, Dios está obrando, aunque no lo vea. Este proceso tiene un propósito, aunque no lo entienda. No estoy abandonado, aunque me sienta solo. Esta tormenta tiene fecha de vencimiento. La declaración no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu postura frente a ellas. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas para seguir un día más. Oración final si estás listo. Quiero orar contigo ahora mismo, donde estés, como estés. Señor, hoy venimos a ti desde el centro de la tormenta, no con palabras perfectas, no con la fe que quisiéramos tener, sino con la fe que tenemos, pequeña, lastimada, pero real, y la ponemos en tus manos, Señor. Hay personas escuchando esto ahora mismo, que están cargando cosas que nadie más sabe, deudas que los quitan el sueño, relaciones rotas que los duelen cada día, diagnósticos que los llenaron de miedo, pérdidas que todavía no pueden procesar, oraciones que sienten que no llegan a ningún lado. Y en este momento, Padre, te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer, que entres en esos lugares que nadie más puede alcanzar, que traigas paz donde hay caos, que traigas claridad donde hay confusión, que traigas esperanza donde ya no quedaba ninguna, como lo hiciste con Job. Habla desde la tormenta misma. Que tu voz sea más fuerte que el viento del miedo, más clara que el ruido de las circunstancias, más poderosa que las palabras de los que nos culparon o nos abandonaron. Restáuranos, Señor, no solo las cosas externas, los recursos, las relaciones, la salud, sino lo que se quebró por dentro, la confianza, la alegría, la capacidad de creer que lo mejor todavía está por venir, y danos la gracia de poder decir, al otro lado de esto, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que esta tormenta no nos destruya, que nos transforme, que cuando salgamos de aquí, y vamos a salir, seamos más de lo que éramos cuando entramos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. No fue casualidad. Este video llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas. Y ahora te pido una sola cosa. En los comentarios, escribe esto: mi Redentor vive. No importa si no lo estás sintiendo ahora mismo, decláralo, porque hay poder en la declaración. Y quiero que todos los que leen esos comentarios sepan que hay personas reales, en tormentas reales, que decidieron seguir creyendo. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que esté pasando por su peor momento. A veces, la palabra que alguien necesita para no rendirse está a un solo clic de distancia. Sé ese canal de esperanza para alguien hoy. Dale like al video para que llegue a más personas que lo necesitan. Y suscríbete al canal si quieres mensajes como este cada semana, a mensajes que te acompañen, que te den fuerza, que te recuerden que no estás solo en tu tormenta. Dios te vio hoy, Dios te escuchó hoy, y esta tormenta tiene fecha de vencimiento. Hasta la próxima, con fe y con fuerza.